YouTube está plagado de académicos y de hecho los académicos están haciendo un buen trabajo y que logran conectar con la gente, están haciendo mucho mejor esfuerzo que aquellos que se quedaron enclaustrados en el aula. ¿Tú crees que el pecado afectó todo en el hombre o que hay algo que el pecado no afectó? El intelecto, por ejemplo, algo que no haya afectado el pecado. No, el pecado ha afectado todas las áreas del ser humano. Ok, excelente. Entonces, en términos de intensidad, el ser humano también es depravado. Bienvenido a la depravación total. Cuando lloras en la noche, Dios tararea tus lágrimas. Cuando tú callas por cansancio, Él calla por amor. Yo no puedo poner la soberanía de Dios en conflicto con el amor de Dios. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, entonces estoy fragmentando a Dios. ¿Qué tal, mis queridos boomers que están escuchando este canal? Quiero hoy responder a un argumento que alguien cree que suena muy inteligente. Veamos. Eso de la paradoja entre Adán y Cristo es un disparate que ustedes han inventado. Porque si vamos a esa, entonces la paradoja es inexacta, ya que la culpa del pecado de Adán se transmitió a todos, pero la justicia de Cristo no. Así que adiós a ese argumento trucho. El argumento es claro y muy común. Ellos te exigen una simetría matemática absoluta entre Adán y Cristo, y como Romanos 5 no produce un universalismo automático en cuanto a la justificación, concluyen entonces que la imputación del pecado de Adán también debe ser falsa porque en esta ocasión el pecado sí fue traspasado a todos. Vamos a ver, la respuesta no solo existe. Esta gente no sabe que también es devastadora si se formula bien. Así que vamos a darle. Con factos, papá. El primer problema de ese argumento es epistemológico y hermenéutico. Pablo no está construyendo una ecuación aritmética, sino una analogía federal representativa. Así como, así también. Eso indica correspondencia de principio, no identidad de extensión. Si exigimos identidad perfecta en extensión, entonces tendríamos que aceptar un universalismo automático de que todos son justificados sin fe, o que la obra de Cristo es estructuralmente inferior a la de Adán. Ambas conclusiones son teológicamente imposibles y Pablo las excluye explícitamente. El punto clave es este. Si no se dan cuenta, en el texto Pablo rompe deliberadamente la simetría perfecta y lo dice explícitamente, pero no como la transgresión, así también el don. Eso es letal para la objeción. Pablo anticipa exactamente el argumento moderno y responde: la analogía no es idéntica en todos sus aspectos. La correspondencia es real, pero la obra de Cristo no está limitada por el mismo marco que la de Adán. Aquí está el punto que desarma todo. En Adán, la imputación opera por generación natural. La participación es inevitable y la condenación es pasiva. Pero en Cristo, la imputación opera por unión federal redentiva. La participación es por fe y la justificación es graciosa, no automática. Pero atención, el mecanismo es el mismo. Representación federal más imputación. Lo que cambia no es la lógica, sino el modo de participación. Negar esto equivale a decir que la fe crea justicia, que es pelagianismo, o que la justicia no es imputada sino infundida, que es Trento, o sea, es papista. Además, Romanos 5:12 no niega la imputación, la presupone. El famoso "por cuanto todos pecaron" no significa todos cometieron actos personales primero, sino todos pecaron en el uno, como señalan los versos 18 y 19. Pablo de hecho habla de un acto pasado, unitario, no de una suma de pecados individuales. Si no hay imputación, entonces Pablo incurre en una contradicción directa cuando dice: por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Si se dan cuenta, constituidos en griego es lenguaje forense, no descriptivo existencial. Ahora, si esta gente dice: la justicia de Cristo no pasa a todos, luego la muerte de Adán tampoco puede haber pasado a todos por imputación, la respuesta es: entonces la fe deja de ser un instrumento y se vuelve una causa eficiente. Y eso es exactamente neopelagianismo, porque si Adán no imputa culpa, Cristo no imputa justicia. Entonces cada uno queda justificado, condenado en sí mismo. Eso destruye la justificación forense, la sola fide y la sola gratia. Entonces, señores, la paradoja no es falsa, es deliberada y paulina. No hay contradicción. Hay dos cabezas federales con igual principio representativo, pero distinta economía de aplicación. Pablo no pretende simetría cuantitativa, sino simetría estructural. Y esa asimetría no debilita el argumento.
engrandece la gracia. Por eso el versículo 20 dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si todo fuera perfectamente simétrico, la gracia no sobreabundaría. Por lo tanto, si exiges una simetría matemática absoluta entre Adán y Cristo, no destruyes la imputación, destruyes la gracia. Pablo no presenta dos cabezas idénticas, sino dos cabezas federales con una correspondencia real y una economía distinta. Negar la imputación en Adán para evitar la paradoja no resuelve el problema, lo traslada al corazón mismo del Evangelio. Que Dios nos libre de afirmar un disparate tan enorme como ese, propio de estos neopelagianos, que son tantos que si tan solo levantas una piedra, te salen a borbotones, cual cucarachas tóxicas, nauseabundas y deformes.